Querido Omar, de entrada, muchísimas gracias por tu tiempo. Tú no sabes Mm. cuánto tiempo llevaba imaginando esta charla, cerca de 10 Ah, años. qué bien. Qué Es, ilusión. también te quiero contar que nos da mucho gusto y mucho orgullo porque este canal lo abrí yo en pandemia y lo abandoné y ahora lo estamos reinaugurando con esta charla contigo, Fátima y yo. Entonces, Ah, muy bien. muy contentas. Muy Qué halagada bien, me alegro mucho. nosotros y de compartir toda tu gran experiencia, ¿no? En diversos temas, pero hoy este tema tan movido, importante y quizá inclusive hasta voy a decir desconocido, ¿no? Creo que cada día vamos poniendo más palabras que las teníamos ocultas por el peso de ellas y que Sí. empiezan a ser, o que se normalizan, pero que empiezan a ser unas palabras que es bueno que las tengamos presentes y que nos puedan ayudar a diferentes momentos, personas, etapas, situaciones. Sí, totalmente. Yo creo que es un tema que se habla, cada vez más, por suerte. Y cada vez tenemos más palabras con que poder definir lo que estamos experimentando, rompiendo con la confusión. Pero sí, al final también se actualiza el tema, ¿no? En función de la investigación actual y bueno, está bien actualizarlo de vez en cuando. Sí, bueno, yo llevo tiempo acompañando a personas en vínculos traumáticos, ¿no? Ya sea familiares, de pareja o laborales, de amistad, con personas con características narcisistas, psicopáticas, de manipulación. Empecé en la cárcel interviniendo con psicópatas clásicos de alguna forma, ya tanto con adultos como adolescentes. Después me fui hacia la infancia, hacia familia, ¿no? Donde también pude ver muchas dinámicas disfuncionales, multiestresadas que tienen que ver con esto, entre otras realidades como la adicción o, bueno, negligencias diversas que no tienen nada que ver con la manipulación o el narcisismo. Y llegó un momento en que hice mi propia historia de divulgación y ahora me dedico a eso, a divulgar sobre esto y acompañar a supervivientes de ese tipo de abuso. Y yo comparto que esta charla se la pedí a Omar porque a pesar de que este canal es relativamente nuevo, yo llevo 25 años enfocada en la crianza y hago muchos proyectos por fuera y tengo muchas personas que están viviendo relaciones narcisistas, alienación parental y di con Omar hace, no sé, 8 o 9 años y hemos estado viendo sus charlas y ha sido la persona que ha acompañado a la mayoría de las personas. Aquí en México hay un grupo que se llama Mil Pelotas para Ti, que son miles de padres y madres que están viviendo esto y muchos me escribían pidiéndome pues el acercamiento y de pronto habla Omar mucho, ¿no? Las parejas, las exparejas, pero de pronto cómo acercarnos cuando hay hijos de por medio y la situación se pone difícil. Entonces, por eso estábamos aquí con Omar, para que nos guíe un poco. Oye, Mari, yo antes de empezar con este tema, claramente yo tenía una pregunta, así como, ¿qué te llevó a poner estos años de tu experiencia en hablarlo, en decirlo? Creo que yo solita respondería, pero me encantaría escuchártelo. Bueno, mis amigos estaban cansados de escucharme y Tenía tuve que hacerme responsable de todo eso que lleva adentro y sacarlo fuera y exponerme un poco públicamente por YouTube y las redes sociales, que era un tema que yo tenía como mucha aversión, ¿no? Por lo que implica también la tecnología, ¿no? Para lo que es la deshumanización en la que estamos viviendo. Y, pero bueno, es como utilizar el sistema también un poco para intentar aportar otros movimientos que pueden ser equilibrantes, ¿no? Al final. Y nada, empecé a hablar, empecé a sacar mi interior, todo lo que había ido viendo y también aprendiendo en diferentes contextos y cuajó enseguida. Y dije, bueno, pues sigo la corriente, no, voy a dejarme fluir hasta que dure lo que dure y a disfrutarlo y bueno, aquí sigo, sí. Que dure, porque hace tanta falta tu... O sea, yo sí puedo decirte que tus palabras han sido muy sanadoras y muy guía para mucha, mucha gente, al menos aquí en México, muchísima. Y
Y eso, pues estaría bien lindo que nos puedas acompañar con el tema de qué pasa cuando hay niños de por medio, pero la relación no puede llegar a este contacto cero que planteas, que Claro, es pues... que esto es muy importante, sí. Ujú. Mm. Y en muchos contextos decimos, ¿qué pasa cuando hay niños de por medio? Porque si yo lo pude haber llegado a vivir, ¿no? Que sería este el punto, yo como madre o padre, y ya me di cuenta de ello, ¿no? Detecté, ayudé, seguí a Omar o a muchos otros, me informé, ¿no? Toqué las puertas para ver de qué manera puedo salir, cómo ayudarle a mis hijos, ¿no? A detectar, se está usando mucho una palabra de anticipación y creo que podría aplicar en todos los medios y todos los temas y en todas las situaciones. ¿Cómo puedo anticipar? ¿Cómo puedo acompañarlos? Y aquí va un poco nuestra preocupación, inquietud y ganas de compartir a todos los demás, a todo el público que nos escucha y que te ha escuchado y que te ha venido siguiendo, ¿no? Sí, pues vamos a entrar a ello. Me enviaste unas preguntas que yo he ido las respondí en mi mente, ¿no? Un poquito. Podemos seguir si queréis ese planning Canta. Ujú. Ujú. para romper también, para desmitificar un poco todo este tema, ¿no? La gente rompa un poco también la romantización de lo que es, de lo que se puede llegar, ¿no? Con un perfil así. Al final, es una realidad que es dura y hay que aprender a convivir con ella, porque hasta que el niño o la niña no sean mayores de edad o a nivel judicial tengan edad para poder decidir, al final está ahí, ¿sí? Y claro, también depende también de la justicia de cada país, de los convenios en cada país. Es decir, es un tema que es bastante geopolítico. Entonces, lo que yo pueda decir, en base también a mi experiencia acompañando aquí en España o también en Latinoamérica, habrán personas que lo estaban viendo esto y dirán: "Pf, es que aquí en mi país esto no sirve, ¿no? Porque va por otro sendero". Pero vamos a intentar un poco, a modo general, Ujú. poder responder un poco esto y que hayan puntos de referencia, eh, bueno, que las personas que lo escuchen se lo puedan llevar, ¿no? Pues si quieres, vamos como en las preguntas que te mandé y vamos conversando. Yo te puedo compartir también lo que me fueron de a partir de que te contacté ahora, ¿no? Estos Vale, comentarios o los dolores que he ido recopilando, a ver si vamos sumándole. Mira, la perfecto. primera pregunta que te mandaba era, ¿cómo se puede mantener una comunicación efectiva y lo más pacífica posible con una persona, expareja narcisista cuando hay hijos de por medio? Vale, sí, sí. Aquí cuando me la leí me dije a mí mismo, no se puede. O sea, este tipo de perfil te hace entrar en una ilusión de que sí, que te puedes llevar bien, de que puedes tener una comunicación efectiva, pero cuando le digas algo, que no le guste o le digas no a algo, va a volver a sus dinámicas destructivas de manipulación y demás. Sí. Entonces luego cuando te quiera pedir un favor a ti, una semana antes, 2 semanas antes, volverás a ver su mejor versión, ¿no? Para hacerte creer que sí puede existir ese diálogo normal y respetuoso en pro de la salud mental de vuestro hijo o hija, pero es para que te ablandes y luego aceptes lo que te va a pedir, ¿no? Porque tú tendrás miedo de perder esa armonía que se está dando, ¿no? Y dices, bueno, ¿sabes qué? Venga, va, sí, que sigas tú así. Pero cuando te toca a ti el turno, va a volver a las mismas, ¿no? Entonces, eh, para mí esto es muy fundamental, que las personas, se quiten la venda, ¿no? De la negación y puedan ver lo que tienen delante para empezar a afrontarlo desde la realidad, aunque duela un poco más al principio. Omar, yo diría, si estoy bien y si me ayudas, es como desde tu punto de lo que viviste, ¿no? Ser real con lo que identificas, o sea, ser lo más consciente y real para que no te ilusiones que puede haber desde el momento que ya no estás cerca una buena comunicación, una sana, todo lo que tú esperas que podría haber cambiado porque ya no lo tienes constante, vaya por decirlo de alguna manera, ¿no? Si fue el padre de tus hijos o la madre de tus hijos, pues viviendo junto estabas enrollada en estas manipulaciones. Una vez que estás fuera, tú te imaginas que eso ya se disolvió, ya no existe, ¿no? Entonces entiendo un poquito, en otras palabras, con menos especialidad que la tuya y para diferente tipo de público, es entender, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo viví y qué espero. No voy a esperar una realidad que no es real.
¿no? exacto, Yo totalmente. tengo mucha gente cercana y uno de los temas bien fuertes es, creo que la mayoría de los que yo tengo cerca descubren esto una vez separados, o sea, en la relación no lo vieron y es más, separados tardaron un poco de tiempo en verlo y hemos visto que uno de los comunes de la gente que estuvo en parejas así es que tienen síndrome de estrés postraumático y también tienen relaciones como muy frágiles con ellos y esto que dice Omar, ¿no? Como de no mantener la conversación y no seguirlo. Yo he visto que les cuesta mucho y de pronto hasta se tardan hasta años en poder sostener esta energía, ¿cierto? Sí, claro. Según la persona y el apoyo social que haya tenido en ese momento, ¿no? Y las consecuencias asociadas también de todo ese maltrato continuado, ¿no? Que a veces también estamos en negación y viene más tarde, ¿no? Las consecuencias. Es como, wow, he sido estafado y me di cuenta ahora, no me di cuenta hace 5 años ni hace 2. A lo mejor es a posteriori, ¿no? De la separación, cuando viene el insight y ahí entra el estrés postraumático, evidentemente, pues cuesta de sostener esa realidad, ¿no? Es como preferimos seguir hipnotizados con la esperanza en esa idealización de cómo tendrían que ser las cosas. Eh, Cada uno que lo sostenga como pueda, que pida ayuda, ¿no? Pero más vale atar en corto con esos perfiles, ¿sí? Y quedarte ahí, ¿sí? Cuando con buena fe, con esperanza atamos en largo, es cuando después ya perdemos un poco el punto de referencia de centro y vienen los conflictos. Y aquí te quería preguntar o hacer el comentario que una de las cosas que escuchaba era la dificultad cuando hay hijos. Varios de estos tienen hijos con los que empiezan, y algunos ya no han vuelto a ver a los hijos, otros empiezan a tener ciertos contactos. Y decían que los hijos es como para ellos han normalizado estas violencias y es bueno, pero no es tan terrible. O sea, es que mi mamá es bipolar. Es que porque creo que como están dentro, les es muy difícil poder ver lo que está sucediendo y siento que nos pasa mucho también a los grandes, ¿no? El estar en relaciones así y decir, bueno, es que solo es enojona. O sea, la historia que yo escucho de todas estas personas es, ¿cómo no lo viste si pasaron 18 años o 10 o 15? No, bueno, yo pensé que era enojona, pensé que era explosiva en momentos, ¿no? Pero como que nunca hicieron como el zoom out y ver la pieza completa. Una inconsciente justificación, ¿no? No sé si es justificación, los veo realmente como que no vieron, o sea, creo que cuando uno está en una normalidad de violencia, entiendo, bueno, eso es lo que he visto, que para ellos es como puntos ciegos. Claro, es que aquí pueden pasar muchas cosas, ¿no? Hay gente que te dice, no, es que claro, tú tendrías que haberte dado cuenta de haberte ido de ahí y es como, no, es que en una manipulación, en una estafa, en esa disonancia cognitiva, ¿no? En todo ese gaslighting y esos escenarios también construidos, pues no me di cuenta, la verdad. Es que no voy, sí, las señales, pues tampoco somos expertos en controlar todas las señales y al final también tienes que relajarte en tu casa, ¿no? Con esa persona y pasas por alto muchas cosas, pero con buena fe. Si vienes de una familia multiestresada o traumatizada, evidentemente has normalizado un montón de historias que cuando estás con esa pareja, pues para ti son normales, ¿no? Es lo que dices tú, esa normalidad familiar. Eh, pero eso depende de la persona también, y del caso en cuestión, ¿sí? Experiencia. Claro. Oye, a ver, y la siguiente pregunta era, dame un segundo, es, ¿cuáles son las tácticas más comunes de manipulación que usan expareja narcisista y cómo se pueden contrarrestar sin entrar en conflicto? Vale, sí, aquí me acuerdo que pensé, en conflicto vas a entrar seguro, ¿sí? Exacto. Nos tenemos que quitar de la cabeza la idea esta idealizada, ¿no? De que hablábamos de que un perfil así, pues podemos hacer una vida normal, sin conflictos, ¿no? Hasta que ese hijo o hija no tenga una mayoría de edad o hasta que tú no tengas una custodia total, pues van a seguir habiendo conflictos, a no ser que esa persona le dé igual su hijo y haya encontrado a otra presa de la que nutrirse, ahí es cuando te dejan paz.
hasta que ese suplemento les dure, pero cuando eso termina, vuelve a usar, ¿no? a sus hijos como moneda de cambio para generar caos y conflicto, ¿vale? Y las técnicas más comunes, bueno, hay un montón, pero las más comunes sería, por ejemplo, no respetar el convenio, ¿no? firmado, como diciendo estoy por encima de la ley. Llaman a la policía mucho cuando tú haces algo sin avisarlos, aunque esté dentro del convenio, ¿no? Pero van llamando mucho a la policía para generar ansiedad, estrés, la sensación de peligro, de que estás haciendo algo prohibido, ¿no? Y de que vas a ir a la cárcel cuando lo que haces es totalmente legal. Buscan la complicidad tóxica con su hijo o hija, incluso llegan a crear un común lenguaje que solo pueden entender ellos, ¿no? Ese es el inicio un poco de la alienación parental, ¿sí? Ahí se gesta un poquito. Usa mucho la violencia vicaria, ¿vale? Para manipular, es decir, amenazas de llevarse a los niños, de quitar la custodia, de matarlos, aprovechar la presencia de los hijos para insultar a la madre o al padre, para humillarlo, para hablar mal del otro. Interrumpir tratamientos farmacológicos también es muy común, ¿no? Que están en tratamiento, ¿sí? Utilizan mucho los regímenes de visitas para inventarse información dolorosa acerca de, ¿no? de la familia. O también, por ejemplo, no dan señales de vida durante la semana que están con el otro progenitor, ¿no? Entonces la otra persona no sabe cómo es a su hijo o su hija, no puede escuchar su voz, ¿sí? Y usan ese silencio para generar este malestar, ¿sí? Aprovechan esos momentos también para dejar como loco, como malo al otro todo el rato. Em, También intenta generar mucha dependencia emocional con su hijo para que cuando después te toque contigo, pues se pase 3 días llorando, sin ganas de vincular contigo, ¿no? Con mucha culpabilidad. Sí, existen muchos perfiles simbióticos muy parasitarios que buscan estar como muy fusionados con sus hijos. De hecho, el trastorno tiene que ver con esto. Son padres o madres que ven a sus hijos como una continuidad de ellos mismos, ¿no? Y el tema de la simbiosis lo he visto más en madres que en padres. Son madres que les dan, por ejemplo, pecho a sus hijos hasta muy, muy tarde, pero no por razones de crianza o de salud o de principios pedagógicos, ¿no? Sino con un afán de manipulación, para que luego la otra persona, cuando le toque, tenga un montón de dificultades en la separación, ¿no? O son personas, y aquí también incluyo a los padres, que fomentan mucho el no quitarle el pañal a sus hijos hasta que sean muy mayores, que fomentan que duerman con ellos en la cama para fomentar esa dependencia con ellos, ¿sí? Que yo no tengo nada en contra de que los niños duerman en la cama con sus padres hasta que les dé la gana a los padres o a los niños, ¿no? Pero fomentar que se queden con ellos en la cama para llenar esos vacíos emocionales, ¿no? Con Ahí sus está hijos, el es daño. decir, ¿cómo? Ahí está el daño. Claro, usar a tu hijo o a tu hija para llenar tu vacío, tu inseguridad, ¿no? Tu miedo, ¿no? Eso no es estar pensando en lo mejor para tu hijo, sino que estás en un momento muy egocéntrico y le haces mucho daño al final. Entonces, normalmente uno o una quiere promover la independencia y la autonomía, ¿no? Y ves que el otro es como que lo quiere como atar ahí, ¿no? Para, bueno, para que ese hijo dependa de él o de ella, ¿sí? Para que eso se da mucho en el síndrome de Munchausen por poderes, ¿no? Que tienen como esta creencia básica de mi hijo, mi hija no puede sobrevivir sin mí ni 24 horas, ¿no? Soy la única persona o el único padre que puede cuidar, ¿no? de ese hijo. Em, bueno, esos son un poco los más comunes, ¿sí? Después cada caso es un mundo. Acá en México hay muchos casos en el que la mamá o el papá intenta buscar a los hijos cuando les toca y el otro desaparece y se los lleva durante meses, ¿no? Corta contacto. Una de las cosas que escucho mucho es, no tenemos dinero ni para comer y los otros están volteándose de cabeza para llevarles comida o dinero y entonces, oye, dame tu número de cuenta, no se los dan. O sea, estas cosas en las que los hijos dejan de mirar todo el conflicto, pero cómo empiezan a contar la historia de es tu mamá o tu papá, el malo, el que no quiere estar, el que, ¿no? Eh, y lo nombro acá por todos estos que escuchan. Ah, ya no te oigo. Que esta es la narrativa distorsionada, ¿no? Empiezan a construir esa escena, ¿no? Donde aíslan, ¿no? Eso es sectarismo, ¿no? Puro y duro, familiar. La aíslan, ¿no? De la otra persona, de otra figura,
y le van empezando como a hacer el lavado de cerebro para que en esta no deja de ser un rapto, ¿no? En toda regla. Pero claro, el niño o la niña en ese aspecto se va creyendo todo lo que le viene de su padre o de su madre. Esa es su verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues se pueden creer la historia hasta que con el tiempo a lo mejor, ¿no? El otro progenitor se pone en contacto y le explica la verdad. Es que mira, es que te me llevaron cuando tenías 3 años y no había manera de encontrarte. Sí, se fuiste a otro país y bueno, esto pasa muchísimo en realidad, sí. Yo cuento aquí, por mero anecdótico para quien la escuche, tengo una amiga muy cercana que los papás tuvieron conflicto cuando era pequeña. El papá se la lleva y la aleja 7 años de la mamá y le corta todo contacto. Y mi amiga, el papá muere hace unos años y mi amiga a la fecha no puede tener contacto con la mamá, aunque sabe que fue el papá que cortó la relación, porque se quedó con tanta historia de que la mamá era mala y la loca y así, que eso, o sea, de pronto, pues sé que no apelamos a las personas que están bien o mal de la cabeza y que escuchen, pero pues si esta charla le llega a alguien, de pronto siento que está lindo que puedan, no sé, buscar acompañamiento porque yo veo el daño que le puede hacer a ella no poder generar este contacto con la mamá y el impacto que tiene de pronto en sus otras relaciones. Sí, está roto el vínculo. Ujú. Y aunque tú quieras como hijo, como hija, es como tienes que conocer a una persona de cero, ¿no? Es como mm, es un extraño para ti y aunque sepas que ya no tiene culpa y no fue su responsabilidad, has crecido en una mentira y parte de ella sigue presente en ti. Es más, necesitas que siga presente en ti para poder sobrevivir psíquicamente a la propia vida, porque es como he nacido estafado, ¿no? Ya. Mi vida todo es una mentira en realidad. Entonces, para no llegar a ese punto de ruptura, de cualquier manera, o sea, hay que llegar a ese punto, ¿no? Pero no de cualquier manera. Entonces, la gente se va haciendo como en ese autoengaño que te permite sobrevivir. Yo siempre digo que la disonancia y la disociación son dos movimientos bastante perjudiciales para la persona, pero nos salvan la vida, ¿no? Porque sin eso hubiéramos quebrado en algunos momentos. Claro. Oye, ¿y dónde le das la oportunidad? Voy a decir, o se dan la oportunidad, porque a veces esos hijos es cuando son mayores, que la edad te permite decir, y qué hay del otro lado, ¿no? O se lo cuestionan o no quieren acercarse, pero siempre hay dos historias, ¿no? En una misma familia hay dos historias, y está la historia de con quien vivió y quién estuvo y quién se la platicó y Y está la el que no. historia del que nunca estuvo y qué le pasó, ¿no? Y que te puedes llegar a dar un momento en la vida de decir, y me pregunto, ¿y qué pasó ahí? Y si estás lista o buscar ayuda para poder, lista o listo, ¿no? Para poder escuchar esa otra parte de la moneda, esa otra parte de la historia. Y también te iba a preguntar aquí, tú hablabas de países donde llaman a la policía para hacer ruido. Me quedé con ese puntito, si me permiten comentarlo. ¿Y qué hay de estos países? Yo podría poner como el nuestro, a donde a mí me ha tocado muy poco situación, a donde la policía es quien interviene, Ay, ¿no? no, a mí me ha A ti te han tocado. tocado muchos, a mí no me han tocado muchos. Y lo que yo he visto y quiero preguntarte, Omar, si también en tu gran experiencia existe, es más bien llamar a todos ese círculo cercano de amistades para que sean quien hace el efecto de aquí somos muchos, ¿no? Vaya, perdón, Sí, sí, como claro, sí, ese sí, efecto de me asusto con la policía, ¿no? Hace el mismo efecto si esta policía no está, estoy en, siempre. ¿no? Sí, 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 ese es su ejército de monos voladores Exacto. que va a utilizar siempre para hacer presión y generar también en el niño y en la niña el efecto de son más fuertes, están más unidos, entonces tiene más credibilidad que la otra persona, ¿no? También es un poco este efecto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Países más comunitarios tienden más a esto, países más individualistas como aquí tienden más a las figuras institucionales, ¿no? De ahí las diferencias también geopolíticas, que son como muy marcadas, incluso en un país propio como el vuestro, mira, fijaos que hay como Sí, dos sí. miradas diferentes, ¿no?
Oye, Omar, y hablando de esto de la tribu, uno de los puntos que justo quería sacar era, aquí en México, justo en estos días, han estado circulando videos muy fuertes de un hombre gritándole horrible a a la mujer y la historia de la mujer también hiperviolenta, en fin. Pero más allá de la historia de ellos dos, es cómo la gente empieza a subirse a las historias ajenas y a compartir o a formar equipos cuando uno no los conoce. Y cuando creemos que conocemos a la gente, que al final creo que estos temas son muy de casa, ¿cómo Sí. acompañar como tribu a los niños, no al conflicto? Porque veo que eso aumenta y lo hace enorme. Sí, es una gran reflexión, ¿eh? Y yo estoy cansado de decepcionarme, ¿no? Sobre un poco la realidad de las cosas, o al menos mi realidad, o lo que yo voy viendo. Veo que, bueno, en fin, no entender en detalles, pero sí, ves muchas personas que dan su versión y ves mucho apoyo a esa versión, pero después no es esa versión, ¿no? Y al final los niños no tienen culpa de estos conflictos de adultos, ¿no? Es decir, bueno, está bien que se validen las historias de cada uno. Cada uno ya será responsable de si está mintiendo o no, o de si... pero ¿qué tiene que ver esto con los niños, ¿no? ¿Por qué meterlos ahí? Entonces, bueno, yo recomiendo pues, que no se incluya en todo esto, en este caos de inmadurez y de conflictividad. Al final es un terreno que ellos no tienen las herramientas ni intelectuales, ni cognitivas, ni cerebrales para poder afrontarlo. Entonces, meterlos ahí es meterlos en un lugar donde van a nadar sin barca, ni timón, ni nada, ¿no? Mejor es no entrar en esto ni exponerlos a esto. Vaya tema tan complicado, porque Sí, 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 es complicado. esta parte de la sociedad, de los amigos, En las te escuelas, sientes, de las las propias instituciones. escuelas, las instituciones, te sientes como que estás obligada a formar parte de, ¿no? Y te das Sí, el lujo también de sentirte con ese derecho, ¿no? De intervenir sí, en algo que no, pues que no debería, no quiero decir no apoyen, porque el decir aquí estoy, yo siempre señalo, soy como mucho más, ¿no? Táctil visual, pero el quererte acompañar, que estoy aquí junto, o te doy un paso adelante y me siento con la validez de decirte qué tienes que hacer o que no, que es lo mejor, o ponerme un paso atrás y decirte, aquí estoy detrás de ti lo que necesites, pero no, ¿no? Hoy no sé, yo en este caso le llevo dando muchas vueltas y me parece que como adultos no deberíamos entrar en como en el equipo, o sea, si tenemos a alguien así cercano, creo que el equipo tendríamos que hacerlo con los niños y mirar a los niños desde mi perspectiva, a los niños o a los jóvenes, y es que necesitas, porque siento que a quien menos se le acerca, o sea, todas estas batallas que yo he escuchado siempre son por los niños, ¿no? Por el bienestar, o sea, la justificación de esta batalla campal y de este desangramiento siempre tiene que ver por el bienestar de los niños, pero yo en ninguno de los casos he visto Bienestar en los niños. claro exacto, que no, claro que no. exacto, exacto. No, el niño no te está pidiendo, entra en conflicto por mí. No, No, ¿No? no, lo haces tú porque quieres. No, no, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo que el foco de acompañamiento es para ellos. Es que si no, ¿qué sentido tiene? Sí. sí, pero Lo que pasa es acompañamiento que como si se servicio. puede dejar al margen, mejor. Es decir, es un tema de adultos también. Y es como, bueno, hacerlos partícipe, ¿hasta qué punto tiene sentido? Oye, la siguiente pregunta es, ¿qué efectos puede tener una figura parental narcisista en el desarrollo emocional de los niños? Y yo Wow. tengo ya la siguiente. Vale. Bueno, es importante comenzar haciendo la diferencia entre una familia con rasgos psicopáticos y una familia disfuncional, porque a veces se confunde, ¿no? Entonces, todas las familias encabezadas por un progenitor psicópata narcisista, pues son disfuncionales. Pero no todas las familias disfuncionales están relacionadas con el narcisismo o la psicopatía. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, las familias psicopáticas, que yo llamo traumatizadas, son aquellas en las que reina el abuso constante, la violencia intrafamiliar y el sectarismo. ¿Vale? Posiblemente existan uno o más trastornos mentales en uno o más miembros de la familia.
¿sí? Y la anatomía familiar que se suele dar, o que yo he observado que se repite con bastante frecuencia, son dos. Es o bien aquella compuesta por un padre psicópata, ¿no? encubierto y una madre más narcisista, un niño dorado o niño apéndice, ¿no? un chivo expiatorio y un niño basura, o también la que se da con un padre o madre narcisista, con un padre o madre sometido o sometida, y también los niños lo mismo, ¿no? Un niño dorado, el chivo expiatorio y un niño basura. Sí. Qué triste. Las personas que nacieron en una familia así, donde el abuso y el vínculo traumático estaban presentes, ¿no? A manos de una mamá o de un papá con estos rasgos, pues les cuesta muchísimo poner punto y final a cualquier ciclo de abuso en el que se encuentren como adultos, a pesar de ser conscientes de ello, ¿eh? La mayoría no entienden por qué, no pueden salir de ahí, y eso es como que les tortura mucho más. Hay un sentimiento de culpa, ¿no? Y de incapacidad asociada muy fuerte. De esa manera se ocupan a ellos mismos y refuerzan el vínculo traumático con esa persona de la que se quieren desenganchar. Este es el funcionamiento del ciclo tóxico. También es habitual que, bueno, que las personas que cargan con un yo traumatizado desarrollen un autoconcepto de ellos mismos ligado a la vergüenza y tengan mayor tendencia a lo que hablábamos antes, ¿no? A normalizar el abuso. Sí. Recordemos que, bueno, que la vergüenza es un sentimiento que es la pérdida de la capacidad de ser compasivo con uno mismo. Y sin esa compasión tan necesaria, es muy difícil reconocer lo que nos pasa internamente y, a su vez, tomar decisiones de compromiso en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, cuando nos convertimos en objeto de abuso de un progenitor de esas circunstancias, vamos como creciendo, normalizando la disfuncionalidad, las dinámicas de estrés, pero suele ser en la adolescencia o en la preadolescencia cuando empezamos a darnos cuenta de que algo no funciona bien en esa dinámica familiar que estamos creciendo. Sí, es una etapa evolutiva, la adolescencia, marcada por esa observación hacia afuera, ¿no? Por la comparación, por un movimiento de construcción muy identitario. Entonces, cuando la persona se da cuenta de que la relación que tiene sus amigos con sus padres es muy diferente a la suya, a la que tiene con sus padres él o ella, por ejemplo, ellos no necesitan luchar por el amor o la aprobación de sus padres, lo reciben de forma incondicional, pero ellos no, ¿no? Eh, pues bueno, la persona que crece con un perfil encubierto desde muy pequeño tiene que aprender a culparse por las reacciones narcisistas de sus padres continuamente, ¿no? Aprendió a culparse por la indiferencia, por el rechazo de papá o de mamá, y se decían internamente que a lo mejor si fueran más guapos, más listos, más inteligentes, más buenos, quizás recibirían más cariño de ellos, ¿no? Entonces aquí el peligro es crecer con la creencia de que el problema somos nosotros, que somos deficientes, ¿no? Como niños, cuando en realidad lo que le está pasando es que estamos rotos por dentro, ¿sí? Entonces, crecer en esa familia con un padre así, una madre así, es crecer con un sistema nervioso desregulado, ¿no? La hipervigilancia se convierte en un estado basal, ¿sí? Porque la incertidumbre afectiva era la base nutritiva de esa crianza, ¿sí? Entonces el infante no sabía cuándo ese progenitor pasaría de la indiferencia a muestras de afecto interesado, a una ira, ¿no? Entonces crecemos con la idea de que el autosacrificio es la clave para recibir amor y aprobación de los demás. Entonces vamos creciendo con ese patrón, ¿no? De depender del cariño de los demás para sentirnos queridos, de competir por el amor, ¿no? Porque nos triangulaban de pequeños con nuestros hermanos o con nuestros mejores amigos, ¿no? Entonces, claro, como llevan toda la infancia intentando contentar a ese progenitor para recibir su atención, pues de alguna forma esa dinámica se repite en su adultez, ¿sí? Crecer con un progenitor así es crecer normalizando situaciones extremas, ¿sí? Entonces, bueno, creo que al final a veces nos sentimos, ¿no? muertos por dentro, porque hasta las malas sensaciones nos permiten sentirnos vivos y estos niños crecen con este movimiento, ¿sí? mm, Intentando como de alguna forma salir de esa prisión que es su infancia, que se repite también en la fase adulta. Sí. Oye, María, aquí cada quien en su posición y en su búsqueda y en los años donde ha estado desarrollando, se lo estoy hablando en lo personal, como que mi movimiento, mi trabajo, mi desarrollo, mi contacto ha sido muchísimo con niños, ¿no? Y mientras te escuchaba yo hablar,
no me voy hacia el adulto, otra vez estamos con el niño y decir, bueno, tanto el niño, voy a poner uno, otro o los dos, que haya dos niños y que haya quizá dos posiciones y quiero corroborarla contigo. Es decir, uno se vuelve este débil porque sabe que ante la debilidad va a adquirir el amor de aquel padre o madre que manipula, que es, ¿no? Tiene todo este perfil, pero también puede crecer el que sabe que solo dando estas agresiones, ¿no? Va a tener también el cariño del otro, o viceversa, ¿no? Entonces se está desarrollando en él o en ellos, según lo que también traigo de mi ADN, mi personalidad, mi pequeñito, ese infante que está creciendo y creciendo y formándose, como tú decías, de esta parte emocional tan importante que ejerce cada uno de los padres en la familia. Entonces, pues juego o a uno o a otro, ¿no? Vaya, juego, quizá no aplique la palabra como debe de ser, pero estamos en lo correcto. Y aquí diríamos, ¿cuánto tiempo siguen creciendo de la misma manera y no se mueven para entender las diferencias ya como adultos esos hijos? ¿O logran detectar algo? ¿Llega a pasar? ¿Te ha tocado en esta experiencia cuando crecen estos hijos que se están haciendo de una u otra característica? Sí, sí, es que lo que dices es muy cierto. Al final, por supervivencia, o imitas al agresor o te posicionas desde una lealtad hacia la persona sometida, ¿no? Siguiendo esas dinámicas. Yo siempre digo que si hay un progenitor sano, al final, normalmente el infante se salva así, con ese punto de referencia. Tarde o temprano, redirigen su atención hacia lo sano. Pero bueno, eso siempre que las condiciones contextuales lo permitan. Al final es un tema también de azar, de Oye, genética, de muchas cosas, ¿no? perdón, en esto Dime. la duda que me surge es cuando dices cuando hay un progenitor sano, pero en todas estas historias que tengo cerca, el progenitor no sano o sea, permite muy poca interacción con el progenitor sano. Igual el que haya un progenitor, o sea, una imagen, aunque sea lejana, ¿funciona? ¿O sí es importante? Porque justo ahí va la siguiente pregunta, como, pues, ¿cómo protejo a mi hijo y cómo lo acompaño en este desarrollo y cómo evito que terminemos en el mismo lugar? Sí, no, si no tiene contacto con el progenitor sano, a ver, ten en Ok. cuenta que la intervención depende mucho del caso, ¿no? Entonces, del tipo de separación sobre todo, y de la edad del niño, no es lo mismo a los 3 años que a los 12 años. Y no es lo mismo una custodia compartida donde se dan los dos o que ese progenitor psicopático la tenga totalmente él o ella, ¿no? Lo que está claro es que ese niño va a sufrir ciertas consecuencias de ese contacto, sea momentáneo o sea para toda la vida, de hecho, ¿no? Cuando estamos en contacto con un progenitor así, perverso, ¿no? Psicopático, eh, está claro que van a haber ataques constantes, que se van a dar momentos muy complejos, donde se va a instrumentalizar a ese niño para muchas cosas, ¿no? Para manipularlo, para que cambie su percepción que tiene del otro padre o de la otra madre, para ponerlo en contra de los abuelos, ¿no? De la familia, da igual, va a pasar por ahí siempre, ¿no? Entonces es imposible proteger a ese niño al 100% porque el mero contacto ya es un factor de riesgo. Pero sí que podemos minimizar las consecuencias de ese contacto. Eso sí, si tenemos la suerte de tenerlo, ¿no? De tener al menos una semana sí, una semana no, por ejemplo, ahí podemos intervenir. Podemos entregar herramientas, ¿no? A ese infante para protegerlos y condicionarlos y que se genere un conflicto con el otro progenitor o una resistencia, ¿no? Sería como una herramienta que se le da, como cualquier otra desde la crianza, pero que nosotros como padres sabemos que le estamos dando eso para un fin en concreto, ¿no? Entonces, el progenitor sano o los tutores sanos, tíos, los abuelos, van a tener que hacer hincapié justamente en esto, en ofrecerles herramientas de protección para minimizar las consecuencias negativas de ese contacto, de ese estresor.
Esto tenemos que tenerlo muy claro al principio, ¿no? Porque por mucho que le digamos al niño que mamá o papá es un psicópata, no va a servir de nada. Porque da igual cómo sea el otro progenitor. Es su padre, es su madre, ¿no? Es su abuelo. Y el rol del niño natural es querer a ese progenitor. Sí, Claro. Así que eso es lo que va a pasar, ¿no? Sobre todo cuando son más pequeñitos, que los van a querer y mucho. Y es contraproducente enfrentarlo a esa figura por mucho que queramos protegerlo, porque solo contribuiríamos a disociar más a ese niño, a claro, confundirlo aún más y a que se sienta con más rabia, con más culpa. Entonces también te interesa que ese niño tenga plena confianza en ti y que vuestra comunicación sea sincera y honesta. Y hablarle mal del otro, pues solo invita a que te esconda el maltrato que vive o de ocultarlo en futuros momentos, para que tú no sufras, ¿no? Porque el niño también te quiere proteger a ti a su manera. Entonces, eso no nos interesa, ¿no? Así que creo que debemos hacer esto, ¿no? Sin entrar a juzgar al otro progenitor, por ejemplo, le podemos decir que papá o mamá pues tiene una enfermedad, pero sin justificar el maltrato, ¿eh? ok. Eh, Ujú. Validando lo que ha pasado, diciéndole que lo que ha hecho esa persona es grave y que no puede pasar más, ¿sí? Porque no va a entender lo de narcisismo. Hasta cierta edad, es como que yo no le sacaría el tema de esto, porque lo confundiría un poco más, ¿no? Eh, entonces, bueno, a partir de ahí, yo creo que los niños se cansan de las peleas también, se cansan de que se hable mal del otro y están cansados de tanto conflicto. Lo que necesita un niño en ese contexto es que alguien lo sostenga, lo escuche, lo quiera, para rebajarle el estrés en sus áreas, ¿no? Cuando se crea una familia con un progenitor así, suelen ser como familias multiestresadas. Entonces se da mucho maltrato, ¿no? Continuadamente. Y esto genera unas consecuencias que, de alguna forma, al final tenemos que atenderlas, pero sin entrar en este conflicto, ¿sí? De lealtades, para llamarlo de alguna forma. ¿Se entiende este punto? Sí, Ujú. Es por ejemplo, ¿no? Es como, papá me ha hecho esto, ¿no? Y entonces la mamá llama, ¿no? ¿Por qué has hecho esto? No sé qué, se genera un conflicto. Entonces, ese niño, por mi culpa, se están peleando, ¿no? Esto no es un lugar seguro, aquí no puedo expresar nada. Además, cuando voy con el otro, viene mi padre, me mete una torta, me dice, ¿por qué le explicas a tu madre? No sé qué. Entonces el niño va de ping-pong, no, es como que es una realidad que tenemos que preservarla, ¿no? Tenemos que sacarlos de ahí como podamos. Sí. Sí, dentro de cualquier situación, como tú empezaste diciendo, disfuncional, ¿no? Disfuncional, ¿en qué sentido? Aún estando presentes o separados los padres, hay esa tendencia, ¿no? A estar juzgando, es que tu padre hace eso o tu mamá hace eso, pues es, así lo hizo, yo así lo hago, tú ve viendo, ¿no? Y entonces ayudas a que no sea este tirón de ponerlo en contra de y de que viva, ¿no? Enojado porque toda la familia de la mamá acusa al papá por todo lo que hace, ¿no? O toda la familia del papá acusa a la mamá por lo que hace. Ahora llegar a este nivel, que considero es, pues no deja de ser una patología, una situación sumamente grave, sumamente difícil, pues los de junto justo, por lo menos ponerse en un lugar neutral y acompañar, van a hacer un poco menos daño a los hijos, ¿no? Hasta que no haya alguien especialista que los ayude a sanar, a curar y a trabajarlo, ¿no? ay, no te oímos. Es que le voy poniendo mute para no molestaros si suena algo por aquí cuando habláis. No, no, totalmente. Somos nosotros los sanos, pues nuestra responsabilidad es darles herramientas emocionales para que se puedan proteger ellos con el tiempo de ese progenitor. Eso es lo máximo que podemos hacer, ¿no? Pero no entremos en todo en este juego porque ahí los mareamos. Sí. Yo, por ejemplo, recomiendo mucho un ejercicio, una herramienta que se llama el lugar seguro. Lo trabajamos mucho en trauma esto, en MDR. Es como jugar con el niño a crear un lugar seguro en su mente. Ellos tienen mucha imaginación. Entonces, como, venga, visualiza un lugar que para ti sea muy seguro, muy tranquilo, ¿no? Que no tenga nada que ver con la familia, sobre todo, ¿no? Y entonces va, ¿cómo es, no? Y juegas a que el niño se lo imagine. Vale, pues ahora que lo tienes tan claro cómo es el lugar, cómo huele, los colores, la textura, ponle un nombre. ¿Cómo llamarías a este lugar seguro? Ah, pues la isla mágica. Ok.
Bien, la isla mágica. Pues mira, hoy que te vas con tu mamá o con tu papá o con ese progenitor, te voy a dibujar aquí una isla mágica y yo me voy a dibujar otra. Entonces, cuando tú estés ahí y estés en malestar, incómodo, te sientas como con miedo, cierras los ojos, te aprietas aquí en tu isla mágica y ahí estaremos los dos, ¿no? En ese lugar, en seguridad, ¿no? Esto es una herramienta que les ayuda mucho como a autorregularse en momentos de tensión o de estrés con la otra persona. ¿Sí? Es un ejemplo de ejercicio que se puede enseñar a un niño de entre 5 y para arriba. ¿Sí? Incluso con 4 años también se puede ya. Un poco más chico también se podría, ¿no? Sí, sí, sí. Con 4 años, 3, 4 años, depende del niño o de la niña, también se podría trabajar. A lo mejor no tanto esto, pero bueno, ya con el dibujito, el anclaje emocional, ¿no? De apretar con su mamá que le da seguridad, con su papá que le da seguridad, un niño pequeño ya puede trabajarlo, sí. Oye, ¿y qué tal un niño más grande también podría ser? Porque te puede decir, pero eso es, no, no existe, ¿no? Y en el punto de decir, no, no existe, pero tú lo puedes crear, ¿no? Tú puedes acompañar Claro, de encontrar lugares seguros, pueden ser físicos o a nivel de tu imaginación, ¿no? Estar en tu cuarto, totalmente. recurren a sus cuartos o a... Claro. A no ser que el niño o la niña tenga como una dificultad muy grande en visualizar, que existen personas que son incapaces, ¿no? Entonces hay que buscar otra herramienta. Pero si puede visualizar, la verdad es que va muy bien, autorregula mucho el sistema nervioso y te inunda de una sensación de seguridad, que es lo importante. Yo lo utilizo en trauma, cuando la persona a veces no se retraumatiza en un momento determinado que tú no lo puedes gestionar, es como vuelve al lugar seguro, ¿no? Y esto que te ha venido aún no es el momento, ¿no? Te harías daño si entráramos ahí. Vamos a volver al lugar seguro y la verdad es que funciona muy bien. Claro. Oye, Mari, te puedo hacer una pregunta más. Sí. ¿Cómo hablarías o qué recomiendas cuando tocas también el espacio donde los chicos pasan 6 horas en una escuela, 8 horas, ¿no? Creo que son diversos temas y podría esta plática irse a muchos días, pero como un poco puntual, ¿qué recomendarías? Esta persona, voy a decir sana de alguna manera, tocar las puertas y poner el nombre en la escuela. Siento que a veces puede ser un riesgo, me voy a ir a decirte que no, que yo tampoco sabría ponerle realmente estamos viviendo una situación difícil en casa y esto, o no ponerlo, de qué manera la escuela se siente, te puede acompañar desde aquí sin saber o sabiendo. ¿Has tenido como algún tipo de experiencia de estadísticas de situaciones en esto? Bueno, es que las escuelas no están, al menos aquí, no están familiarizadas con este tipo de abuso invisible. Entonces, que tú vayas a un director o una directora y le digas que el padre de mi hija o la madre de mi hijo es un psicópata narcisista, pues ya te van a mirar, te van a poner la etiqueta de que estás como una cabra, ¿no? Y entonces es como lo que venga de esta persona, no me lo voy a creer. ¿Qué es esto, no? Entonces hay que hacerlo desde un lugar como teniendo en cuenta esta falta de psicoeducación que existe en las escuelas. Si normalmente el progenitor perverso se encuentra un mono volador en los padres. En el grupo de padres ya ha manipulado dos o tres, ya le han metido en la historia, entonces, y buscan a perfiles muy determinados narcisistas también de alguna forma, que vayan como generando esa narrativa de que la otra persona está mal, ¿no? Mm. Entonces, yo recomiendo que si tienes un grupo de padres que tienes confianza con ellos, ahí empiece un poco la psicoeducación y el compartir tu realidad. Un poco para hacer frente a todo el escenario y la película que está generando la otra persona. ¿Sí? Porque si tú no dices tu verdad, te la escondes por respeto, te la escondes por miedo, por lo que sea, al final la única realidad que está encima de la mesa es la de la otra persona. Si tú pones tu verdad, y hay como dos verdades y la gente como que tiene que elegir, ¿no? Al final es como, ¿qué está pasando? ¿Sí? Yo animo a que se diga esa verdad, pero que se seleccione bien a las personas con las cuales lo vas a compartir. Ok. Hoy yo, perdonen que, o sea, se me hace bien difícil porque hablando de varios casos que les digo que están en redes, es cómo sabe, y es como, no sé, o sea, cómo sabes cuál es el que te está diciendo cuando uno llega y te dice es que él me violenta y el otro llega y dice no, ella me grita y como son cosas que suceden dentro de casa,
No sé, es que yo eso llevo 8 años escuchando tantos casos y una de las cosas que Sí. veo muy común es que los narcisistas sean los que están en redes diciendo, o sea, como que son los primeros en salir a hablar y para buscar esta quizá es la fuerza. gente que yo tengo cerca, Ujú. pero han sido gente que sale en redes sociales, escriben su historia, buscan, y los otros como que se van haciendo más chiquitos y más como, ¿y ahora qué? Pero también creo que como desde fuera, esto que decía hace rato, cómo entras a tomar postura ante una situación donde eso, hay un caso muy cercano que ahora está en todas las redes sociales, donde yo escuché la historia de él y escuché la de ella, y primero la de él y dije, no, no, o sea, wow, pobrecito, y luego digo la de ella y digo, ay, no, no, o sea, mejor los niños. Sí, mejor. ¿Cómo, Omar, que he visto muchos videos tuyos, pero ¿cómo puede uno distinguir, o sea, si es que se puede, ¿eh? Existen estas cosas que uno puede analizar, decir, esta es la persona que está sufriendo y él es el que está haciendo violencia, o es muy difícil? Pensando en escuelas, como decíamos, o tribu cercana. Es difícil, porque ya te digo, tú cuando vas a la escuela a veces el contacto que tienes es por la mañana dejas a tu hijo y por la tarde vas a recogerlo y no hablas con nadie, ¿no? Entonces en esas interacciones poco puedes ver. Lo que sí, el punto de referencia, si puedes hablar, ¿no? con la persona y es ver si la persona está pensando en el bienestar del niño o no. Al final, la narrativa que piensa en el bienestar del niño, em, estos perfiles distorsionados no piensan en el bienestar del niño. Creen que están pensando en su bienestar, pero no están pensando en el bienestar del niño. Y una persona con conciencia se da cuenta de eso, ¿no? Te hacen pensar que están haciendo eso, pero hay mucho Exacto, más. pero tú dices, no, pero si esto que estás diciendo no le conviene a Ahora tu nunca hijo, vas a ¿no? llegar con un hombre, Omar. O sea, es muy difícil que llegues a decir, este es un narcisista, tal. Sí, 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 no, 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 Todo el no. ser humano tiende a hacerse loco con estas palabras, tristemente, ¿no? Desde el Sí, abuso, maltrato, acoso, todos estos términos, mejor dicen, me habló feo en vez de decir, está maltratando. Entonces, difícilmente vas a poner es que mi pareja es narcisista. O sea, ni siquiera a lo mejor tú lo identificas y pones el nombre. Habrá quienes ya crecieron o quienes ya identifican o buscan estos videos, estos psicólogos, psiquiatras que los asesoren. Pero de Sí, entrada, quizá no el nombre, pero saber, y ahorita que voy a Omar, uno de los cosas, y lo pongo aquí por eso, porque de pronto si llega algún joven a escuchar esto que ha vivido estas historias, la gran mayoría de personas que tengo cerca, o sea, que han tenido estas relaciones, han tenido que llegar a un punto en el que dan 2 pasos para atrás y eligen separarse de los hijos, aunque saben que los están dejando con el narcisista o con quien no es, o sea, la persona que no está sana, pero porque la ley no los acompaña, porque también ya hay mucha toxicidad alrededor y entonces la historia es de estos son malos. Y a mí me impresiona el amor tan profundo, desde lo que yo he visto, de dar 2 pasos para atrás para dejar de jalonearlos, porque es mejor dejar de ponerlos en el centro de batalla y jalarlos, y ya después en algún momento volverán como a recuperarlos. Ese es como el corazón que tienen de, espero que algún día estén listos para oír mi historia. Y ahí es donde yo sí. podría ver quién es el que actúa con un amor profundo, decir, doy 2 pasos desde ahí, pero cuando está la batalla, Es que esto que comentas es sufrir. tan complejo, porque claro, yo también veo el acto de amor profundo en eso, ¿eh? Lo que pasa es que depende de la persona. Hay personas que no lo pueden hacer porque por miedo, ¿no? Porque saben que dejarlo ahí es dejarlos con un monstruo, ¿no? Entonces, al final prefieren luchar, prefieren cómo seguir, ¿no? en esa lucha, porque el coste de la balanza y el beneficio, ¿no? en ese coste es preferible que estén en el foco de conflicto aún más años, ¿no? que dejarlos a la merced del otro o de la otra persona. Y hay personas que cuando hacen ese acto de amor, eh, a la vez le dicen no a la vida, ¿no? Y entran en depresiones muy graves, en la no existencia. Hay muchos suicidios también a raíz de perder a unos hijos a manos de estas personas.
Eh, es complejo. Yo he acompañado casos muy graves de esto y sí, el acto de amor estaba, pero las consecuencias de ese acto de amor eh, hay que saber sostenerlas, ¿eh? No, de acuerdo, y tengo muchos, eso, o sea, lo vivo muy cerca y veo los costos. Pues como te decía, Fátima, yo creo que esta charla la podríamos llevar larguísima. Hay tantos temas que nos encantaría como tocar y profundizar. No queremos abusar de tu tiempo, pero si pudieras darles a las personas que están viviendo este tipo de experiencias, bueno, una de las cosas que no quisiera, porque es una pregunta que me hicieron mucho que te compartiera, era ¿qué hago si veo que mi hijo está yendo en el camino del narcisista? ¿Hay algo que puedo yo acompañarlo o hacer para que esto no suceda? ¿O Pues solo, uno es ayudar a la imaginación y algo más. Eh, Al final, ese niño elige, ¿no? Y por mucho que tú quieras controlar su camino, pues es una persona que va a tomar decisiones y es complicado, ¿eh? Controlar esto. Yo creo que con tu imagen, con tu modelo, al final los niños y las niñas buscan modelos referentes, ¿no? Y ya sea papá o mamá o cualquier educador o profesora o si ha tenido referentes sanos emocionalmente, bueno, por ahí se puede salvar de imitar esas conductas. Pero si al final decide ser una imagen y semejanza de su propio padre, es porque el niño ha pensado que es la mejor solución para el conflicto familiar, ¿no? Entonces solo nos queda aceptarlo y protegernos incluso de nuestro propio hijo. Oye, pero recurrir a estas ayudas, psicólogos, psiquiatras, todo esto, una vez que Sí, claro, sí, ya sí. estás fuera, pues es también un punto de superayuda, ¿no? Yo me quedo, yo me quedo también con un punto para todo este público. ¿Hay manera que tú pudieras decir, sí, sí existen estos, no sé si pasos, pero grados, no sé, la propia palabra a nosotras que estamos involucradas en esto nos da que el narcisista es este extremo, ¿no? De manipulación y todo, pero ¿tienes dos más abajo? Yo, para mí, Tratador. o sea, hay muchas divisiones, ¿no? Para mí hay una psicopatía integrada o encubierta, que es como el perfil más distorsionado. Ahí se meten gurús espirituales de crecimiento personal, políticos y demás, todo muy encubierto. Después hay un narcisismo, ¿no? Que es más vulnerable o más grandioso, ¿sí? Más introvertido, o, ¿no? Y después está la toxicidad, pues la inmadurez emocional, las heridas traumáticas que puedan condicionar también, ¿no? En cómo te relacionas con la vida, con las personas. Esos serían como los 3 grados de toxicidad, porque ahí interviene el maquiavelismo, la sociopatía también, ¿no? Y esta triada oscura ya está representada ahí. Sí, pero para mí los más peligrosos son los encubiertos, porque al sociópata o al narcisista más, ¿no? Más grandioso lo ves venir de lejos, ¿sí? Es como que mírame, mírame, hago lo que quiero. Pero al civilino, ¿no? Al que va por detrás, al que utiliza la familia como un manto de normalidad para encubrir sus fechorías, ¿no? Que son familias que descubren que su madre o su padre hacían barbaridades, pero lo descubren 20 años más tarde, Ujú. que ni se lo imaginan cómo era posible, ¿no? Esos son los más peligrosos, desde mi punto de vista, los que usan a la familia como un punto de encubrir, ¿no? Esa imagen de ellos mismos. Oye, Omar, y depende de su vida, de su historia, ¿pueden ir escalando al otro o se quedan en esos, digamos, tres grupos o tres definiciones? Un psicópata, da igual de dónde venga, si en una familia traumatizada o no, tiene un componente también genético. Eso Eso es, ya. bueno, se está investigando mucho, aún está por... O sea, esto no está en el DSM-5, sí. Exacto. Son como conjeturas, investigaciones, pero no hay nada formalizado aún. Eh, y el trastorno de la persona narcisista puede venir por trauma o por una sobreprotección muy tóxica, ¿no? de unos padres, donde
tú eras el centro y no has dado el paso, ¿no? De madurez, donde te das cuenta de que no eres el ombligo del mundo. Hay personas que no lo hacen esto, entonces siguen en su narcisismo toda su vida y lo van como encubriendo, pues eso, hay unos que se van más a ser como vulnerables, victimistas, otros más comunitarios, ¿no? Que ayudan, pero en realidad no están ayudando. Al final este perfil se bifurca en función de dónde ha vivido y las circunstancias que lo han llevado a convertirse en lo que se han convertido. Oye, y a mí creo que para cerrar está justo hablando de estos canales de crianza, como papás criando ahora, hablábamos Fátima y yo, bueno, pues que en el mundo en el que estamos, una de las cosas que sentimos que se está como promoviendo más es como el narcisismo, ¿no? Estas redes sociales, el yo, digo, a lo mejor las palabras que uso no son, no soy psicóloga, pero ¿qué podemos como papás poner atención? ¿Dónde es que tendríamos que estar siendo más conscientes, justo que podríamos estar educando lejos desde el amor? Que es una charla que hacíamos, ¿no? En nombre del amor hacemos una cantidad de barbaridades. Sí. Cómo, qué tips nos podrías dar como para tener una crianza lo más sana hacia nuestros hijos posible? Bueno, pues que seamos consecuentes con nosotros mismos, que seamos honestos y reales, que no intentemos dar más de lo que podamos sostener, porque al final se cae la estructura, que asumamos que no somos psicólogos, ni pedagogos, ni nutricionistas, ni... Sí, que somos seres humanos, que estamos con un montón de responsabilidades, em, siendo conscientes de quiénes somos, siendo conscientes de los personajes que nos hemos creado para sobrevivir, y siendo conscientes de la persona que realmente somos, ¿no? Y ofreciendo a la persona, a ese niño o a esa niña, y no desde los personajes, yo creo que es el mayor acto de amor que le podamos dar. Es como, sé auténtico, sé libre, sé tú. No te falta que te construyas corazas ni personajes para subir aquí. Aquí estás en lugar de seguridad. Me interesa como padre que seas tú mismo o tú misma porque serás feliz así. Hay más posibilidades de que seas feliz, ¿no? Después la vida, los contextos van a marcar un poquito, ¿no? Ese camino, pero al menos desde aquí, que la estructura sea eso, sé tú, porque yo soy yo y vas a verme en mi imperfección y cuando sea imperfecto te lo voy a reconocer. Te diré, mira, aquí me la he fastidiado, estoy intentando, ¿sí? Sigo aprendiendo, ¿no? Y fracaso y mira, lo estás viendo y no me escondo de ello. Y de esa forma ni me exijo a mí la perfección como padre o como madre, ni le exijo a ellos una imperfección implícita, ¿no? En todo eso. Al final es como, mm, es que yo veo, ¿no? Muchos, no, es que yo soy muy exigente conmigo porque mis padres me exigían mucho. Eso es el discurso de hace 30 años o 20 años, ¿no? Ahora lo que veremos de aquí a 10 años es, soy muy exigente porque mis padres eran súper exigentes con ellos mismos. Entonces yo he crecido con esa visión, ¿no? Se exigía mucho de ser buenos padres, buenas madres. Bueno, hay que calmar un poquito y ser más reales. Más reales, sí. Ni esto, Que te ¿no? den ganas de ir a casa, ¿no? Y ser real, porque si ahora tengo que ir a casa y ahí tengo que hacerme todo el personaje de padre que va a jugar 50 horas y tal, y va a ser un clown y venga y... No, llegaré, estaré cansado, jugaré desde mi estado, sin... ¿Sí? Negociaré con mi hija o con mi hijo lo que vamos a hacer en función de cómo estoy, lo acompañaré con una explicación que pueda entender y al final también le estoy dando una imagen de realidad que necesita adquirir para no construirse una imagen distorsionada de lo que va a ser la vida. Porque muchas personas a los 18 años, me voy de casa para vivir y se encuentran con un panorama de una bofetada, de decir, ¿y esto es la vida? No me habéis vendido esto, ¿eh? Esto no es lo que me habéis No vendido. era la que yo compré. No, Gracias, pero un no. niño o una niña que crece en una familia real ya va adquiriendo las herramientas, como dice usted, la vida es difícil, pero también podemos, venga, ¿no? Es como un equilibrio que se da. Omar, Bien. muchas gracias por tu Ujú. tiempo. No a vosotras por el espacio. No, fue muy enriquecedor escucharte. Yo creo que la gente que mandó sus preguntas se va a sentir tranquila, al menos acompañada de escucharte.
Y pues os felicito por la labor y por estar acompañando, ¿no? En estas realidades, que no todo el mundo tiene el estómago como para mirarlas de cerca, ¿no? Y aún más acompañada de personas que están viviendo eso. Eso, Omar. Pues gracias, Sí. gracias, gracias por tu tiempo. No, a vosotras, a vosotras. Fue un Que placer vaya todo conocerte. muy bien. Muy bien. Gracias, Irán. Igualmente, chao, chao. Chao.